Saludos, querida comunidad de las cigarras lloronas. Hace poco más de 3 años, en septiembre del 2021, y a mitad de plena contingencia chistosa, es que se anunció Higurashi Reiwa. Y claro, todos estábamos muy emocionados al respecto, pero entre todas las cosas, lo que más expectativa generaba fue ¿con quién chingado se quedó Keiichi? La respuesta llegó inmediatamente con el primer capítulo. Con esta random, toda aquella guerra de ships y bytes era para nada. Y esto, claro, es por un problema evidente. ¡No hay huevos! Pero esto tendrá peso más adelante. Después de este drama, todo el manga siguió con normalidad durante los siguientes 3 años. Higurashi tomando lugar en 2019. Teníamos una nueva generación la cual no destacaba mucho. O eran calcas de sus padres, o se quedaban en personajes de una sola nota. Aún así, el concepto de 2 arcos simultáneos fue bastante interesante. Aunque en esencia era lo mismo, tenía algunas sutiles diferencias, remarcadas aún más con tener diferentes mangakas en cada historia. Y en general, como arcos de preguntas, cumplieron muy bien. Establecieron un misterio que, aunque tenía cosas bastante obvias, dejaba lo suficientes preguntas para querer más. Así que finalmente llegamos a Hiroto Utoshigen, el arco de respuestas. ¿Por qué esta introducción? Bueno, juzgar un producto comparándolo con otro no tiene caso. Creo yo que la vara de medir debe ser consigo mismo. De esa manera tenemos un contraste directo. Pero incluso así, Higurashi por sí mismo ya ha dejado la vara muy alta, y también muy baja. Así que usemos Reiwa para terminar con Reiwa. Esto es Hiroto Utoshigen, el final definitivo de Higurashi. Goten Escori Mask. Es una linda mañana de domingo. Es el Watanagashi y al mismo tiempo el Festival de Polaris. Desde ambos lugares se hacen preparativos y comienzan los festejos. Mientras tanto, Keiichi y Mion hablan de cómo Hinamizawa se volvió un sitio turístico. Se dirigen a los cuarteles del grupo Sonosaki para finalmente reconciliarse. Ante el grupo de mafiosos, Mion ofrece una carta de su madre, la cual es rechazada. El asunto entre el actual líder Mifune y Mion es mucho más personal. Para más contexto, el padre de Mion era el anterior jefe del grupo Sonosaki, y al final Mifune fue elegido como su sucesor cuando él falleció. Entonces, siendo el sucesor de su padre, ¿de dónde nace este rencor? ¿Acaso tiene que ver con el hecho de que Akane se volvió líder de la familia aunque había renunciado a ese derecho? ¿O acaso será porque la familia Sonosaki ha perdido poder e influencia? ¡No! ¿Será acaso que descubrieron que en realidad Mion y Shion cambiaron de lugar desde la ceremonia del tatuaje? ¿Será posible que el nacimiento de Tamaki provocara este rencor, dándole así finalmente un rol importante a su personaje? Tampoco. Resulta pues que cuando Mifune se volvió líder, Mion y Shion lo retaron a un juego, en el cual Mifune perdió, y su rencor nace debido a que al perder, lo obligaron a vestirse de mesera del Angel Morty y pasear por la ciudad. ¿Qué carajo? Así que, a pesar de ser una razón estúpida, Mifune quiere quitarse esa espina, entonces le pide la revancha a Mion, y ella se la concede con el fin de acabar la disputa. Juegan al Mahjong, se avientan un Chinchampú, un Maseca vs Capcom, y hasta un Black Ops 2, y en todas ellas, la ganadora es Mion. Así que Keiichi consuela a Mifune. ¿Cómo? Diciéndole que no pidió la revancha para vengarse, sino para perder de nuevo, porque en el fondo deseaba volver a recibir ese castigo. ¿Por qué? Si algo le ha enseñado toda la historia, es que el deseo de ser una chica es natural, y en la actualidad, en la época de los trapos y las VTubers, ahora todo es posible, que acepte su verdadero ser y su propia feminidad. ¿Qué carajo? Por supuesto, decirle eso a un líder yakuza logra que Keiichi acabe en un maletero. ¡Nah, que va! Este es un manga de Kei Natsumi, por supuesto que el cabrón quiere ser vieja. ¡Mapache, qué porquería! Y con esto, no solo se reconcilian ambas familias, sino que Mifune ya considera a Keiichi como su hermano. Empezamos fuerte. A ver, sé que esta subtrama ya salió de las nalgas en el tramo final, pero ¿era necesario darle una resolución tan jodidamente ofensiva al espectador? No solo el origen del problema fue estúpido, la resolución fue aún más estúpida.
No aportó absolutamente nada y parece que metieron esto solo para hacer un mal chiste. Y es peor si tomas en cuenta que tenemos a Tamaki desde el 2021 pidiendo ser relevante. Para que metas una subtrama que involucre a su familia, la hagas a un lado y luego conviertas su única oportunidad de hacer algo en una burla. Gracias, muchas gracias. Tenían que echarlo a perder. Y créanme, se va a poner mucho peor. Ahora, volviendo a la trama principal, el padre de Inori llega al pueblo, escuchando música electrónica. Bueno, la neta creo que esto ya es más cosa del traductor. Y si le atinó, esa madre es molesta. En fin, resulta que no vino solo. La quinceañera necesita sus chambelanes para ir por su esposa y su hija. Y este escándalo no pasa desapercibido. Keitaro y sus amigos lo notan de inmediato. Mientras tanto, Inori y Kururu estaban pasándola de lo más lindo en su festival. Pero esa tranquilidad es rota por el sonido de un claxon, y al escuchar su nombre en un grito, Inori y su madre entran en shock. Rápidamente Kururu ayuda a esconderlas, mientras este güey llega a alborotar a todo. Mientras el resto de aldeanos huyen, el señor Ishiki aparece para hacerles frente y... Bueno, era de esperarse. Se supone que este tipo es peleador profesional o algo así. El tipo este, llamado Mika, y sus novias empiezan a hacer destrozos en busca de Inori. Madre e hija, y todo Polaris son impotentes ante tal situación. Sin saber qué hacer, Inori solo ruega que alguien llegue a salvarla. Y es ahí cuando reconoce una voz familiar. Es Keitaro junto con sus amigos. Ellos, sin ningún tipo de miedo, le plantan cara al grupo defendiendo a Polaris, dándole una advertencia a Mika de que se retire. Y este tipo la toma a la ligera, hasta que llega Rena. Tan majestuosa, gloriosa y maravillosa como siempre. Y aunque ella podría encargarse sola de todo, trajo consigo a medio Hinamizawa. Esto deja impresionados tanto a Mika como a los miembros de Polaris, ya que en Hinamizawa está dándole todo su apoyo. ¿No sabes que retar al hombre araña y retar a Nueva York? Si retas a uno, estás retando a todos. No mames, hasta Teppei vino. El espíritu de Hinamizawa se hace presente, y claro, a quien todos esperábamos también, Shion. Y Kasai también. No mames, culeros, ya dejen que se jubile el pobre. Shion ya viene preparada. Y claro, Rena tampoco se podía quedar atrás. Bolsón mi machete. No, el machete no. Así que Rena y Shion le dan una última advertencia. Se irá por las buenas, o ellas le mostrarán cómo eran entre 2007 y 2013. No querrás decir cómo eran en 1983. Yo sé lo que dije. Ante esto, Mika se caga encima y aplica la de ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Una vez hecho todo, Shion recibe felicitaciones de su esposo. Y esta fue toda la participación de Satoshi en este arco. Bien hecho, cuate. No cabe duda de que son la mejor pareja. ¡Viva los novios! Con todo este incidente terminado, Polaris aún continúa en shock. Y es la Santa Madre en persona quien brinda las palabras de gratitud por todos, finalizando con Keitaro y sus amigos diciendo que no es necesario, que sin importar la relación que tengan con Polaris, siempre podrán contar con ellos, despidiéndose así y volviendo cada uno a su festival. Y al ver esto, Inori agradece desde el fondo de su corazón a Keitaro. Esta fue mi parte favorita, el final del conflicto entre la gente de Polaris y Hinamizawa. Aunque es bastante sencilla en ejecución, al menos la fueron construyendo bien. Tampoco se sintió forzada. Este es un aspecto que ya se conocía del pueblo, y que claro, que siga vigente después de 35 años le da buena continuidad. Este sentimiento de camaradería de la aldea que fue el origen del conflicto, mostró lo que siempre debió ser. Aunque hay diferencias en ambos y mantengan su distancia, estarán allí para apoyarse, porque ambos comparten un mismo espacio. Y por supuesto, no le faltó un buen fanservice. Claro que me hubiera gustado ver a Rena repartir unos buenos madrazos como solo ella sabe, pero ya sería demasiado fanservice. Además, el mensaje es que la violencia no es la solución, así que, al final todo, esto salió bien. Pero todavía no se termina.
el festival del Watanagashi comienza, y podemos ver que el síndrome de Polaris está haciendo estragos en Kisaku, poniéndolo paranoico, creyendo que Polaris es un culto peligroso que en cualquier momento podría atacar, eliminar a todos los residentes y así apoderarse de la aldea. Entonces piensa que si revive la maldición de Oyashiro-sama, todos en la aldea culparán a Polaris por hacer enojar a su dios, y así se levantarán juntos contra ellos. Pero si la maldición ocurre, alguien tendrá que hacerla realidad. Y solo uno puede, la persona que más se preocupa por la aldea. Solo él mismo puede hacerlo. Planea meticulosamente quiénes serán sus objetivos, Mion y Keiichi, ya que ellos han mostrado ser simpatizantes de Polaris. Y en caso de que no sea posible, entonces él y su asistente se volverán las víctimas. Y aunque le pesa no volver a ver a su familia, todo sea por el bien de ellas y de la aldea. Entonces aparece Satoko, la cual le dice que quiere compartir un momento juntos. Aunque Kisaku es algo esquivo, finalmente cede y Satoko prepara un poco de té para ambos. Y, una vez que se lo toma, lo invita a recostarse en su regazo para descansar. Y en cuanto lo hace, no tarda en quedarse dormido. Y era de esperarse. Después de todo, Satoko le había puesto somníferos al té. ¿Qué puedo decir? Los viejos hábitos se arraigan. Inmediatamente llega Irie, el cual se hará cargo ahora, evitando así la maldición. Bueno, ahí tienen la solución al misterio de la maldición de Oyashiro-sama en la era Reiwa. No hubo conspiración elaborada, no hubo una organización secreta o una deidad caótica, solo era un tipo con un bichito en su cabeza pelona. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Ok, un par de puntos aquí. Primero, sí fue un poco decepcionante esto. Creo yo que sin duda será el mayor misterio de todos. No por nada el capítulo 0 presentándonos esta historia con la muerte de Mion y Keiichi. Sin olvidar, claro, el final de Hoshiwatashi nos mostró la muerte de la propia Rika. Esto para mí era lo que más expectativas daba. Y claro, desde un principio yo mismo sospechaba de Kisaku. Muchas pistas apuntaban hacia él. Pero lo que no estaba del todo claro eran sus motivos. ¿Qué ganaba con esto? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Estaba bajo amenaza? ¿Estaba siendo engañado? ¿Quería vengarse del cuqueo? Nah, simplemente estaba resquizo el vato. Todo por pura paranoia y un supuesto bien mayor. Y miren, tampoco es que esto sea absurdo en la obra. Ahí tienen su Mihoroboshi. That I found you changed my heart. You suddenly saw this too bullshit inside, and so I built a bomb. Tonight our school is Vietnam. That's guaranteed. They never see their senior prom. Jeje, amo esa canción. Simplemente creo que uno esperaba algo más elaborado y una amenaza mucho mayor. Sumado a esto, el síndrome de Polaris era completamente innecesario en esta ecuación. Ya puse de ejemplo a su Mihoroboshi antes. El síndrome de Hinabisawa podía hacer lo mismo. Entonces, con todo esto, ¿la resolución al problema fue floja? Tampoco. Creo que es la forma más lógica y rápida de actuar. Y de identificado es fácil de tratar. Con toda la experiencia anterior, esto se pudo hacer de forma sencilla. Aunque quién sabe, si Rika estuviera sana, chance llegaba con una jeringa y una lata de raita a pelearse con Kisaku. Finalmente, todo ha terminado. Nuestros protagonistas pueden disfrutar del Watanagashi, y solo queda pedirle a Oyashiro-sama que lo siga protegiendo. Rika sale del hospital. Ahora que la maldición no ha cobrado ninguna víctima, se siente completamente libre, y solo le queda reflexionar sobre lo vivido. Admira a Satoko por cómo logró manejar la situación y las palabras que le dejó. Ciertamente las personas viven al borde de sus emociones, pero en el caso particular de Hinamizawa, estas pueden llegar al extremo. Su destino pende y se balancea de un hilo. Solo el tiempo dirá cuánto faltará para cruzarlo por completo, y como esto no lo sabe, por ahora es feliz de reunirse nuevamente con sus amigos. Fin. ¿Cómo me gustaría que así fuera? Sí, como si estas cosas pasaran. Antes de continuar, hay que recapitular un poco lo que dije al principio. Este manga decidió tener 2 arcos de preguntas simultáneos. Aunque parecían iguales, era evidente que uno era continuación del otro. Fue una buena jugada. Pero además de eso estaba claro que el estilo y el tono de ambos era distinto.
Quien se encargó del primer arco, Oniokoshi Gen, fue Kei Natsumi, quien fue la principal mangaka de Umineko. Tiene un estilo característico, bastante exagerado, sobre todo en las expresiones faciales. El segundo arco, Hoshi Watashi Gen, estuvo a cargo de Seigo Tokiya, conocido por Nejimaki Boshito Aoi Sora. Bueno, la neta no sé de qué va, y tampoco lo voy a buscar. A decir verdad, aunque ya ha tenido varios trabajos como artista, Hoshi Watashi Gen es la segunda vez en la que está por completo a cargo de un manga. Y entre ambos la diferencia es notable. Kei Natsumi tiene un dibujo más estilizado, y claro, más caricaturesco en momentos de comedia o muy casuales. Se podría decir que es un poco el estilo de Higurashi original. Por su parte, Tokiya tiene un dibujo más detallado y sobrio, siendo un poco más realista incluso en momentos de comedia. De cierta forma es más consistente en el estilo. Claro, ambos saben plasmar bien cuando la situación se pone seria. Dicho esto, al final quien se encargó del último arco fue Kei Natsumi. ¿Por qué recalco esto? Bueno, ahora lo verán. Pese a que casi todo se ha resuelto, aún queda un último cabo suelto. Muratake, al ver sus planes frustrados, decide que aún puede tomar venganza y difundir los hechos que ya tiene grabados. El grupo aún tiene que lidiar con él. Afortunadamente, o por desgracia, Kihiro logró ver una de estas tarjetas de negocios. Y sí, esta mamada solo pasó en el primer manga Oniokoshi. O sea, en otro bucle. Sé que Rena y Nao tienen memoria fotográfica, pero Kihiro ya va a otro nivel. Dicho esto, la tarjeta tenía las iniciales BBKB. Ahora en Tokio, es notorio que Muratake tiene cierta reputación en el bajo mundo. Aún está planeando qué hacer, quién puede darles más dinero y hacer más daños. Pero antes de eso decide ir al club BBKB. ¿Qué será este lugar? ¿Un grupo de medios amarillistas? ¡No! ¿Un grupo mafioso? Tampoco. Es un club de fetichismo con ropa de bebé y bondage. Hey, Italian man. Huh? What is going on here? Oh! Can I shut the fuck up here? Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Can you be quiet? I'm trying to sleep! Claro, ¿qué otra cosa podía ser? Tenemos varias páginas de esta mierda. Hasta que al final se revela que esto fue una trampa de Rika y Keiichi. Vaya, pobre tipa, definitivamente la vida la odia. En fin, ahora que Muratake está completamente atrapado y expuesto, perdió la ventaja. Ahora también tienen algo para chantajearlo, y sabrá cómo se siente ser... Keiichi le dice que no tiene nada de qué avergonzarse, que de hecho debería sentirse orgulloso de eso. ¡Eres un reverendo pendejo! Así que, en lugar de darle una putiza, desaparecerlo, o ya de perdido exponerlo, mejor le ofreció un trato, donde ambos como hermanos se respetarán mutuamente. ¡Hijos de su madre! Por supuesto, este pendejo ve la manera de sacarle dinero a Keiichi, a cambio de su silencio. Y claro, él se niega diciéndole que él aceptará un pacto espiritual de hombre a hombre. Ya que... No, ¿saben qué? A la mierda, no voy a narrar lo que sigue. ¿En qué momento caímos tan bajo? ¿Saben? Higurashi no Nakukoro ni es una de mis franquicias favoritas y a la que más le tengo cariño. Es bastante obvio, por algo tengo este canal que no levanta ni 300 vistas por video. Amo esta historia, amo todo el potencial que tiene y por supuesto amo los personajes. Pero tiene un problema innegable, su horrible fanservice. Por sí solo ya es cuestionable, pero su punto más bajo es cuando quieren hacerlo cómico. Así abiertamente lo digo. El punto más bajo de Higurashi es su humor. Y no me refiero a los chistes de pastelazo o alguno que otro chiste subido de tono. Hablo de cosas como Kira, Ahisarashi, Batsukoishi y más recientemente Mehagashi. Cringe es quedarse corto. No solo está hecho de que es moralmente cuestionable, también la falta de respeto a cualquier personaje involucrado. Pero estas cosas estaban limitadas a arcos de pura comedia, se podían ignorar. Incluso dentro de los arcos principales, la comedia estaba presente al inicio solamente. Esto para que el espectador baje la guardia e impacte más cuando las cosas se pongan serias.
Incluso si metían un mal chiste ocasional, se podía ignorar. Pero aquí no. Aquí no solo rayaron el límite de lo que es la incomodidad para el espectador, sino que convirtieron toda la resolución en un completo chiste. Sé que Reiwa para empezar no era el concepto más original, un Next Generation. También sé que hubo algunas decepciones con el futuro de los personajes, y ni hablar de los nuevos protagonistas. O eran calcas o eran personajes unidimensionales, pero hasta cierto punto funcionaba, al menos la historia que ofrecía servía. Teníamos un misterio, teníamos una amenaza real, teníamos varios plot twists, e incluso pudo abordar bien un tema que puede ser tan complejo como la migración y las relaciones sociales. Era un arco que se tomaba en serio, y ya que en el tramo final decidieran que no, destruyeron toda la tensión que se había podido generar hasta este momento. Y esto va de la mano con otro problema dentro de Higurashi, ya de paso Umineko. Aquí solo hay perdón, sin importar lo que hayas hecho, no tendrás consecuencias. ¡No hay huevos! Incluso yo que vengo de series como My Little Pony o Steven Universe, donde el enfoque es la amistad y la inclusión, incluso allí tienen un límite. A ver, hagamos algunos ejemplos. Takano. Sin importar cuál de los finales escojas, va desde que le ayudan a recuperarse, a que huye y no enfrenta consecuencias de sus actos. La justificación aquí, los protas siendo niños, poco o nada pueden hacer al respecto. Okonogi se lava las manos e incluso recibe protección. No hay justificación. Nomura. Igual salió completamente librada. Rina Mamilla, pues quién sabe. Teppei. Obtuvo el perdón y la gracia del señor. Se reformó y ahora es un exalcohólico. Une. Sin palabras. De por sí, Kamikashimashi es un mal ejemplo. Satoko Bruja. Vivió feliz rodeada de sus amigos queridos y hasta su hermano despertó. Ya ni me voy a meter en Umineko. Solo con decirles que Kinzo, un grandísimo culero, el cual fue un pésimo padre, causó una masacre, robó media reserva de oro de Italia, engañó a su esposa, llenó su casa de bombas, e incluso a su propia hija, murió de causas naturales, con la conciencia tranquila y su único familiar lo recuerda con cariño. Simplemente aquí no hay consecuencias de hacer cosas malas, porque este idiota que casi causa un genocidio solo por obtener dinero, no recibe castigo. No, hasta lo recompensan al infeliz. Algunas personas me suelen preguntar por qué Keiichi me cae mal. Bueno, lo convierten en un completo simio cuando quieren hacer comedia con él, o lo que es peor, cuando intentan hacerlo ver bien. No, Keiichi, no eres un genio, ya no eres un mocoso jugando Monopoly con Tomita Yokomura. Tienes todas las evidencias de tu lado, tienes poder e influencia, y en lugar de usarlo, casi estás prostituyendo a tus amigas para hacer un trato con un criminal nefasto. A este punto solo me queda decir: Keini, dile a Noderen que lo perdono. Vayamos al epílogo. Rika, inmediatamente después de salir del hospital por perder líquido cefalorraquídeo, se pone a beber vino. Vaya, ni siquiera ha dejado de vivir en la bodeguita. En eso recibe un mensaje de Keitaro explicándole todo lo que ha ocurrido. Se ha puesto a hacer conciencia en la escuela de cómo tratar con la gente de Polaris. Fundó un club, o básicamente un server en Discord en el que juegan juegos en línea. A ver quién se quiere ir. No sé, yo recién llegué aquí. Ah, es verdad. Desgraciado. Y al ser online, incluso los miembros de Polaris pueden participar, mostrando que Keitaro es tan manco que pierde hasta con una novata. A Sakiko le gusta el cosplay y le pide ayuda a Kururu para vestirse como miembro de Polaris. Y claro, Tamaki parece que ya encontró novio porque esa era su única misión en la vida. Bien hecho, cuate. Los niños de Polaris fueron ganando más confianza, sobre todo Inori, y Keitaro está emocionado por el próximo año, donde puedan compartir ambos festivales juntos. Por lo pronto, solo espera que Rika se una a la siguiente actividad del club, y ella es feliz al ver a la nueva generación haciendo su propio futuro. Epílogo del epílogo. Keiichi oficialmente se muda a Hinamizawa y para celebrar copian el final de Meguri, con Keiichi travestiéndose y una carnita asada, todo incluido. Un lindo close-up a todos. Y finalmente Keitaro podrá estar con la chica por la que hizo tanto desmadre. Así termina definitivamente la historia de Higurashi, con un futuro en la era Reiwa.
Bueno, ahí lo tienen. Realmente tengo sentimientos encontrados con este manga. Han sido 3 años completos, ustedes lo han visto. Lo estuve siguiendo desde que se anunció. Y pesa más sabiendo que, cronológicamente, este es el final de una de mis historias favoritas. Claro, me encantó ver a nuestros protagonistas disfrutar el futuro que se han ganado. Tal vez no era lo que muchos esperábamos, pero tampoco es algo malo para ellos. Era algo que sabíamos que pasaría con todos. A Keiichi lo vemos como un político, a Mion como jefa de la familia Sonosaki, a Satoko como una familia, a Shion y Satoshi finalmente juntos, y Rika viajando por el mundo. Y como dije también, el manga no era malo, realmente era bastante decente para los estándares de Higurashi mismo. Ambos arcos de preguntas me parecieron muy buenos. Aún con los personajes principales siendo bastante insípidos, supo trabajar su historia. Incluso el inicio del arco iba por buen camino. Teníamos el reencuentro de todos y nos empezó a mostrar el lado más humano de la situación, incluso diría bastante realista. Pero entonces se precipitó con fuerza hasta tocar el fondo. Ok, primero está el hecho de Polaris mismo. Se nos presentó como un gran misterio, un grupo que pintaba como una secta aterradora, radical e incluso violenta. Pero poco a poco nos dieron más luz sobre ellos, humanizándolos de gran manera. Tenía un buen mensaje sobre las interacciones sociales y el espacio personal de cada uno. El mensaje que, aunque tus intenciones sean buenas, no puedes forzar a alguien a integrarse o a sanar. Y claro, el paralelismo con situaciones de migración. Hubiera estado perfecto, pero quisieron blanquear demasiado introduciendo otro síndrome irrelevante. Si quieres humanizar a un grupo, tienes que hacerlo con sus cosas buenas y malas. No puedes simplemente desviar toda la culpa a un bicho cerebral. Ni el síndrome de Hinamizawa era completamente responsable de los errores de los protas. Pero, hablando del bicho cerebral, también algo decepcionante es que todo fuera su culpa. Como ya dije antes, que todo fuera solo un efecto dominó causado por el villano es un desperdicio. Que Kisaku solo actuara por el síndrome de Polaris fue algo decepcionante. Aunque no sea algo ilógico con la obra, que sea la única razón no cumple la expectativa. Pueden crear un mejor conflicto. Tienes un lore explotable muy grande. Tienes a Tokio. Tienes lore con los Sonosaki. Tienes una cosmología muy grande. Válgame, incluso esta historia empieza con Keiichi en un gran escándalo político. Tantas fuentes de conflicto y ni una interesante. Es decir, vimos morir a nuestros protas. Vimos cómo un pueblo exterminaba a otro. Y nada de esto fue planeado en lo absoluto. Fue un efecto mariposa. Muratake encendió una tonelada de dinamita lanzando un petardo. Y con todo esto, es sin duda bastante frustrante que ni siquiera sufriera consecuencia alguna. Realmente no sé cuál fue el objetivo del clímax. ¿Acaso era exhibir sus fetiches raros? No sé si genuinamente esperaban que esto diera risa o querían hacer enojar al lector. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? De nuevo, la comedia de Higurashi es mala, pero sabían mantenerla en su lugar. Meter este tipo de humor en el clímax rompe por completo todo lo construido. La reflexión sobre cómo debemos respetar la manera en que cada persona sana y se integra al resto en su propia manera, o si deciden no hacerlo, igual hay que respetarlo, se ve opacada por celebrar y enorgullecerse de los fetiches raros de cada persona. No sé si este año los autores de manga tenían una competencia de quién hacía el peor final, pero vaya que estuvo reñida, y no sé a quién culpar, si a Ryukishi o a Kei Natsumi. ¿Qué escritores tan flojos? Para concluir, personalmente lo que más me importa de una obra siempre serán los personajes. Así que hagamos un repaso uno por uno, empezando por los ya conocidos. Rika. Aunque su rol no cambió mucho porque sigue sin actuar directamente, al menos aquí lo justificaron desde el principio. Está hospitalizada sin poder interferir, pero usa la comunicación de manera más efectiva, siendo clave para resolver todo. Satoko. Ignorando por completo lo ocurrido en Go. Esta es la Satoko original, y aunque al principio pintaba para tener la misma actitud de siempre, mostró una madurez increíble, pudiendo lidiar con los problemas de su esposo e hija. Con una empatía genuina tras vivir algo similar, se volvió la voz de la razón en el pueblo. Mion. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! ¡Woo! Lo siento, pero realmente no cambió mucho.
Tal vez tenga que ver que originalmente ella ya era el miembro más maduro y sensato del grupo, pero igual pudo mostrar algo nuevo. Rena. Ella es mi favorita, y por eso de quien más difícil es hablar. Es obvio porque es diferente al resto, pero tampoco es algo arbitrario. Ella desde siempre ha arrastrado problemas de confianza muy grandes, y por mucho tiempo. Volviendo al tema con Polaris sobre las relaciones y el espacio personal, de ejemplo, el dilema de los erizos. Encontrar una distancia donde no mueras de frío, pero tampoco seas lastimado por las espinas del otro. Es algo realmente difícil. Así es Rena. La vida la ha hecho tener espinas muy grandes para defenderse, y por consiguiente, tratar de acercarse a ella de forma muy íntima es complicado. Es triste verla así, pero por algo es un personaje tan maravillosamente bien construido. Al final, bien o mal, ella ha encontrado su camino. Keiichi. La mayor decepción sin dudas. Ok, los primeros 2 arcos estuvo ausente. Ya entrando en Hiroto Utoshi, en un principio mostró ser alguien bastante profesional y racional, viendo a Polaris desde una perspectiva objetiva y conciliadora. Además de ser un gran padre, inculcándole buenos valores a su hijo y dándole una gran lección. Y luego tiraron todo a la basura. En lugar de resolver las cosas como debería hacerlo, un importante político de alta influencia con años de experiencia con las personas, prefieren hacerlo actuar como el imbécil miembro de los Soul Brothers que era hace 35 años, prometiéndole cumplir sus fantasías retorcidas a cada uno con el que quiere obtener algo. Vaya carta de odio a Keiichi. Shio nada más aparece en el tramo final para carrear, y Satoshi solo tiene un diálogo. Parece que no cambiaron en realidad, pero ahora son los más felices y plenos de todos, ya que decidieron alejarse de ese pueblo de loquitos. Bien por ellos. ¡Que viva la mejor pareja de Higurashi! Los demás son cameos ocasionales. Ahora vayamos con los personajes nuevos. El antagonista principal. ¡Menudo montón de mierda! Vaya mierda de antagonista. No solo es patético, su plan es tan estúpido y simple que ni siquiera crees que haya ocasionado tantos problemas. Y lo peor, te hacen odiar a este personaje para que al final ni siquiera te den la satisfacción de verlo sufrir. Una carta de odio a Higurashi. Solo eres un patético idiota. Eres un ridículo inmaduro y maldito pusilánime. El pseudoantagonista. Norman Osborn, también conocido como Kisakuki Miyoshi. De él sí te creías que fuera el verdadero villano, pero al final solo es incomprendido. Quiero decir, aunque sea de forma inconsciente, él sí tenía un plan elaborado que de una u otra forma cumplió su propósito. Aunque su motivación tiene sentido, igual se fueron por el camino fácil del culpar al síndrome y ya. La Santa Madre. Puro humo, aunque fue el propósito desde siempre. Al final es buena gente, aunque tenga prácticas sectarias bien raras. El señor Ishiki, porque no me acuerdo su nombre. Otro que pintaron como el malo maloso, pero resultó ser solo un hombre. Uno que aunque es débil, siempre está al frente por los demás. Kururu también la pintaban como un antagonista, y una molesta copia de Nagatoro, pero al final resultó alguien más complejo de lo que se veía, tomando el rol de hermana mayor en un grupo bastante grande, actuando de forma descarada, para ocultar su verdadera vulnerabilidad. Ella estaba intentando ser fuerte por alguien más. Aunque no me van sus bromas rancias, ella realmente me cayó bien. Inori. Es lo que es, un personaje unidimensional. Su único rol es ser vulnerable y generar empatía por ella. Por eso es la principal motivación del protagonista. Finalmente, nuestro cuarteto. Tamaki. Es increíble, pero ella es aún más plana que Inori. Lo único que sabemos de ella es que quiere un novio. Nos soltaron un montón de cosas, como que es ingenua, que a veces tiene una actitud bipolar, que quiere ayudar a su familia, y ninguna de ellas llevó a nada en absoluto. Incluso cuando quiso participar, la hicieron a un lado. Sin rodeos, la puedes quitar de la historia y nada cambia. Es tan irrelevante que de verdad creo que es hija de Shion y Satoshi. Sakiko. Es un caso curioso. Fuera de los malos chistes, también es un personaje muy real. Para empezar, ella es el opuesto a Satoko, comenzando con que es la mayor del grupo. Sus intenciones son buenas, quiere lo mejor para el pueblo y su familia, pero sus prejuicios son bastante grandes. Y no exageré cuando dije que actúa como alguien de su edad. Un adolescente haciendo videos tirándole mierda a algo desde el anonimato.
es algo muy real, incluso muchos pasamos por esa etapa, así que me pareció bastante atinado. Y que al final comprendiera lo que hacía a través de su madre, fue un buen cierre. Kihiro. Mi Kihiro, que puedo decir que no haya dicho antes. Incluso siento que hubo favoritismo en este manga. Aunque en un principio parecía ser alguien tímido e incluso un poco lento, demostró ser el más sensato, perspicaz, empático e incluso el más asertivo de todos. Siendo al menos de su grupo, el que tiene la situación familiar más complicada, mostró manejar esto y cualquier otra cosa con una madurez increíble. Y fue quien estuvo carreando todo el manga desde el principio. Era el primero en querer razonar y darle contexto a Keitaro sobre la situación con Polaris. Fue el único que pudo ver a través de la fachada de Kururu desde el primer arco. Y claro, con su gran empatía, pudo razonar con ella y hacerla desistir de sus planes. Tuvo el valor de plantarle cara directamente a Keitaro para detenerlo. Fue incluso el que consiguió todas las pistas que llevaron a detener a Muratake. Vaya, incluso hasta en los flashbacks se ve que es quien está cuidando a Keitaro. Sin dudas, fue el personaje más complejo y trabajado de todos. Y esto es complementario con lo que dije antes. Aunque Rena tuviera y siga teniendo dificultades en su vida, hay algo que no se puede negar. Logró inculcarle lo mejor de sí misma a su hijo. Finalmente Keitaro, nuestro protagonista principal. ¿Es un mal protagonista? Sorprendentemente no. Ok, sé que he usado bastante el chiste de Simtaro, pero vayamos más allá de eso. Sí, es obvio que una de sus principales motivaciones es Inori. Vaya, está enamorado del chico, y de nuevo, actúa como alguien acorde a su edad. Uno es bastante impulsivo con su primer crush, pero mentiría si digo que su personaje gira solo en torno a ello. No, va más allá del amor. Keitaro hace todo lo que puede por ser como su padre, la persona que más admira. Quiere seguir sus pasos. No por nada era tan insistente con hacer el club de juegos, pero la creencia de que tiene más arraigada es la amistad. Para él no hay nada más valioso, y es por ello que quiere compartirlo con todas las personas. A pesar de tener un objetivo bastante noble, es muy testarudo al respecto. Y bien dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esa es la lección para Keitaro. Sin importar qué tan nobles sean sus intenciones, armonía no significa que todos compartamos lazos. Significa que todos vivamos con respeto. Y viviendo con respeto unos a otros, eventualmente podremos formar un vínculo. Eso es lo que define el arco de Keitaro. No resolver el misterio o atrapar al culpable. Simplemente aprender a aceptar a las personas como son. Y el verdadero significado de formar un vínculo. Tal vez Keitaro sea una copia descafeinada de su padre, pero para darle un punto a favor, al menos él no es tan tibio como Keiichi. Ahí lo tienen. La conclusión a estos 3 años siguiendo el manga. Para bien o para mal, ya terminó. Al fin podemos cerrar este ciclo de Higurashi. Pero si aún queda Higurashi Oni y el nuevo manga que anunció Ryuki, ¿sí? No me queda más sino agradecer a Sona Hinamizawa y a Furuderri Caberncastel por su labor estos últimos años traduciendo los mangas. Y bien, eso fue todo de mi parte. El spam ya se lo saben. Yo soy Wooden Skull Mask y les deseo a todos un feliz año nuevo. Nos volveremos a ver cuando algo más llore.